Muy bien, pues bienvenidos a todos amigos al capítulo uno que se llama Mis primeros pasos en Java. Estoy muy contento de tenerlos a todos aquí. Vamos a comenzar con nuestra primera clase. Este, la estamos grabando pues con motivos de subirlas al canal de YouTube para que así si en algún momento dado del tiempo algo no les quedó claro, algo se les olvidó o algo necesitan recordar, pues la vamos a ir viendo, ¿no? Pero principalmente, pues, lo que yo quiero es que todos ustedes, pues, salgan con grandes conocimientos de acerca de Java, ¿no? Entonces, vamos a pasarnos a nuestra primera diapositiva, que va a ser la historia e introducción de Java. Em, Aproximadamente en el año 1991, en la empresa llamada Sun Microsystems, un grupo de visionarios querían crear un lenguaje de programación y este lenguaje lo querían que fuera para una plataforma independiente, es decir, que funcionara independientemente de cualquier plataforma que existiera, ¿no? Querían algo novedoso, algo revolucionario, y es así como James Gosling, junto con sus colegas Mike Sheridan y Patrick Norton, crean el proyecto Oak. El proyecto Oak era un proyecto que ellos, sin saberlo, cambiaría la historia completamente de la informática. La motivación detrás de Oak era muy sencilla. Se necesitaba un lenguaje y una plataforma que fuera portátil, segura y confiable. Oak tenía el propósito de que ser utilizado en dispositivos electrónicos de consumo. Es decir, cuando Oak originalmente se creó con esta intención de usarse para controles remotos, televisores, por ejemplo, el horno de microondas que usa un display y todos estos dispositivos que son parte del hogar. Pero conforme fue avanzando el proyecto, sus creadores se dieron cuenta de que tenían algo muy especial en manos. Es así como en el año 1995, pasando por un cambio de nombre, porque tuvieron problemas para hacer los registros, terminaron llamándolo Java. Esta es una historia un poco curiosa. Se termina llamando Java en 1995 porque se usaba en aquel entonces un modismo para cuando se quedaban a trabajar mucho tiempo en la oficina. Ese modismo era conocido como el tómate un Java. Tómate un Java era literalmente que te tomaras un café. Fue entonces que nació esto de llamarlo Java. Ese mismo año coincide en que aparece la primera versión conocida como Java 1.0 y es ahí donde nace la JVM, que nos permite ejecutar código de manera independiente de la plataforma. Esto es mágico porque ante los ojos de todos los nuevos informáticos que había, la JVM podía ejecutarse en cualquier sistema que tuviera Java y que tuviera una JVM instalada. Entonces, Java se establece rápidamente, su popularidad va creciendo, se convierte en uno de los lenguajes preferidos para el desarrollo empresarial y de servidor de la década de los 2000, y la comunidad de desarrolladores de Java crece de una manera exponencial. Empezaron a aparecer numerosas bibliotecas, frameworks de código abierto, y el desarrollo empezó a ser increíblemente gigante, ¿no? En este mundo tecnológico. Básicamente el mundo estaba embrujado por Java en ese momento. Posteriormente a eso, lamentablemente, y pues para nuestra suerte también, sucede un gran giro inesperado. Oracle en el año 2010 adquiere Sun Microsystems, quien es la empresa fundadora de Java. Básicamente, Oracle la compra y se convierte en el nuevo propietario de Java. Es así como en 2014 Java se lanza la versión de Java 1.8, mejor conocida como Java 8, introduciendo características como lambdas, string APIs y un motor llamado JavaScript Nashorn, perdón. Y pues hoy en día, como ya todos sabrán, Java sigue siendo uno de los lenguajes de programación más populares, es ampliamente utilizado en todo el mundo, tiene una gran capacidad de adaptación y su comunidad activa han sido pues las causas fundamentales por las cuales ha sobrevivido tanto tiempo. Y pues aún hoy en día se sigue usando en una amplia variedad de aplicaciones, em,
pues que mantienen esto de Java, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, nada. Vale. Entonces, vamos a hablar un poquito, algo rapidito. Aquí tenemos LTS. Las versiones LTS no lo tengo en una diapositiva porque no lo consideré muy importante. Pero las versiones LTS quieren decir que tienen versiones de soporte extendido. ¿Esto qué quiere decir? Es como en el Windows, cuando a nosotros nos dan un nuevo sistema operativo, tienen soporte. Ese soporte que se les da es con el fin de pues mantener vivo lo que es esa versión de Windows, ¿no? Por ejemplo, Windows 11 ahorita tiene soporte hasta que salga el siguiente Windows, ¿no? Y hasta que le den muerte definitiva al sistema operativo. Y lo mismo pasa con las versiones de Java. Java tiene versiones que son LTS. Por ejemplo, Java 17 es la versión LTS de hace algunos años. Cuando recién apareció Java 17 fue una LTS, es decir, que tuvo un soporte extendido y era la versión más estable que existía en ese momento. Posteriormente a eso fueron saliendo Java 18, 19, 20 hasta llegar a la 21. Java 18, 19 y 20 son versiones que no tienen soporte. Son versiones que se usan para hacer pruebas, son versiones en las cuales se va implementando ciertos cambios que no van a quedar en una versión final. Las versiones finales, hablemos de LTS. Las versiones que no son finales, hablemos de las versiones que aparecen entre medio de una LTS. Es muy fácil darse cuenta cuál es una LTS porque incluso el mismo Oracle te dice cuáles son. Y de hecho son las versiones que Oracle te ofrece. Básicamente la versión que ahorita nos está ofreciendo Oracle es la 21 y la 17, que son las versiones LTS del momento. Como tal, ahorita el soporte de la versión 17 tiene una duración de 1 o 2 años más y va a dejar de ser LTS. Una vez que deje de ser LTS, eso pasará a ser a la 21, que actualmente es LTS también, pero todavía está en fase muy temprana y por lo tanto no considero que sea muy buena idea empezar a usarla, ¿vale? Entonces, hasta aquí alguna pregunta acerca de las versiones LTS. No, Vale. Entonces vamos a pasar con algo muy importante, algo que básicamente es fundamental en Java. Es lo que le da toda la vida a lo que es Java y lo que lo hace uno de los lenguajes pues más fuertes que hay, ¿no? Hablemos de lo que es la JVM o la Java Virtual Machine. La Java Virtual Machine es el componente crítico del lenguaje Java, es el componente más importante de este lenguaje, ya que se está encargando de ejecutar todo el código que nosotros creamos en Java y pues este código se puede ejecutar en cualquier sistema que lo tenga instalado, ¿no? Es decir, que cualquier sistema que tenga una JVM va a poder pues ejecutar código Java. Su principal función como tal no es otra más que el de convertir el código en instrucciones que la computadora pueda entender y ejecutar. Para los que no están muy familiarizados con esto, básicamente las computadoras manejan algo que llamamos lenguaje máquina. El lenguaje máquina es un conjunto de unos y ceros que nosotros conocemos como bytes o pues hablando de eso es lo que pues puede leer realmente la computadora, ¿no? Un conjunto de números unos y ceros que son bytes, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la Java Virtual Machine. Extrae el código, lo convierte y después se lo entrega a la computadora para que pueda entenderse y ejecutarse. Entonces, esta capacidad de compilar el código se le denomina bytecode. Es decir, cuando Java compila el código, lo convierte en bytecode. Este bytecode es procesado por la JVM, es un tipo de código intermedio, es un código que no vamos a ver, no se preocupen porque nunca lo vamos a hacer nosotros realmente. El bytecode es un proceso interno que hace la JVM, pero es importante saberlo. Entonces, el bytecode es el código que genera la JVM y que se puede entender como pues un tipo de código intermedio, ¿no?
Posteriormente a esto, carga las clases necesarias, es decir, todos los archivos que sean .class. Ahorita hablaremos más acerca de ellos. Y a medida que el código se va ejecutando, él va identificando ciertos fragmentos de código que se repiten, es decir, que se utilizan con más frecuencia. De esta manera, la JVM lo que hace es decir, oye, este código se ejecuta muchas veces, vamos a pasarlo por un proceso de compilación que se llama JIT. JIT es un proceso de compilación llamado Just in Time, es decir, que es justo a tiempo, o como le diríamos, es un proceso que sucede al momento, ¿no? Entonces, transforma este código a un tipo de código nativo que es muy fácil de leer en bytecode y se encarga de gestionarlo a la memoria para que de esta manera se ejecute muchísimo más rápido el programa. Eh, por su parte, también la JVM se encarga de estar gestionando la memoria y recolectando toda la basura para liberar la memoria que ya no necesitamos. Más adelante iremos hablando de los tipos de memoria, de hecho justo la siguiente diapositiva es esto, y también de lo que es la recolección de basura, eso lo veremos ya en otra sesión, en esta sesión obviamente no vamos a llegar hasta esa parte. ¿Hay alguna duda? ¿Voy muy rápido? ¿Hay algo que no entendieron? Por mi parte, una pregunta. El JVM básicamente es el compilador, ¿no? Donde programamos nosotros. ¿O es Básicamente, otra cosa diferente? la JVM es una máquina virtual interna, es algo que tiene internamente el JDK de Java. Es decir, él está ahí detrás de nosotros. Él lo único que hace es compilar, procesar y convertir todo el código. Es el compilador en sí, también es el traductor, es toda la parte viva de Java, ¿no? Se encarga de todo básicamente en Java. Y pues como tal, sí, se usa como un compilador, ¿no? Pero pues a grandes rasgos, pues es una máquina virtual que está todo el tiempo funcionando cada vez que nosotros ejecutemos un código. Que no sé si aclaré tu pregunta. Sí, 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 ya, ya. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto a esto? Ok. Entonces me paso a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos habla de los tipos de memoria que está utilizando Java. Java utiliza tres tipos de memoria, hay una cuarta, pero no lo voy a mencionar porque no es relevante. Ese tipo de memoria no la vamos a ver aquí y el scope como tal de este curso no lo abarca porque es un tipo de memoria nativa. Es decir, es memoria ya yéndonos a código ensamblador y requiere de ciertas funcionalidades o cosas extra que no vamos a ver en este curso porque lo consumiría todo el curso, porque es muchísimo más trabajo del que ya. Esa parte no se preocupen, en Java rara vez se usa, de hecho es más usual que se use C, C++ para poder procesar el código de ensamblador. Entonces, vamos a aprender qué es la memoria heap, la memoria stack y los métodos estáticos. ¿Qué es la memoria heap? La memoria heap básicamente lo que hace pues es almacenar los objetos que vamos creando durante el tiempo de ejecución de un programa. Es decir, que durante la ejecución de un programa nosotros vamos creando objetos como instancias de clase. Todos estos objetos que vamos creando son gestionados por un proceso en Java que se llama Garbage Collector y este mismo se encarga de liberar la memoria ocupada dentro de lo que es el heap. El heap, piénsenlo como si fuera un tipo de piscina gigante. Y en esta piscina gigante tenemos lo que es de todo con relación a nuestros objetos. Ahí va a dar toda la información que sea un objeto. Más adelante vamos a hablar de qué es un objeto. No se preocupen si ahorita no entienden qué es exactamente un objeto o qué es una instancia de clase. Y pero más adelante vamos a ir viendo qué es cada una de estas cosas. Pero de momento entiendan que los objetos están justamente almacenados en esta parte de la memoria. Lo siguiente es la memoria stack. La memoria stack es un área de la memoria donde se van a almacenar todas las variables que nosotros definamos, todas las variables que sean locales o de referencia a objetos. Igualmente las referencias a objetos más tarde iremos viendo qué es. De momento no se preocupen tanto por esa parte.
Las variables locales sí que son muy importantes de entender, son todas estas variables que para los que ya tienen experiencia en Java ya sabrán que podemos crear variables para interactuar con el programa, pero y básicamente es donde se van creando. Lo que hace Java como tal es ir por cada hilo de ejecución, va almacenando estas variables en una especie de pila y esto se utiliza para mantener pues el contexto de todo lo que es de cada una de esas variables, los métodos de ejecución, etcétera, 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 ¿no? Esto sí, literalmente piénselo como una pila que va almacenando cada variable según va apareciendo, ¿no? Siguiente son los métodos estáticos. Los métodos estáticos, como tal, son una memoria que solo existe durante la ejecución del programa. Es decir, estos métodos y variables estáticas se almacenan en una parte de la memoria que se conoce exactamente igual. Se le conoce como método estático a esa parte de la memoria. Y esta parte de la memoria lo que hace es que las va a permanecer vivas todas esas variables que tengamos. Luego vamos a ver a qué me refiero con esto de que si algunas variables dejan de funcionar o dejan de estar vivas o ya no tienen utilidad en el programa. Em, pero básicamente las variables que sean de clase van a permanecer vivas todo el tiempo que la aplicación misma tenga esa vida útil. Entonces, con respecto a esta parte, ¿tienen alguna pregunta de qué es el heap, qué es el stack, qué es el método estático? Yo tengo una duda con lo del método estático. Ok, Los métodos estáticos, cuando, o sea, por lo que entiendo, si tú declaras, por ejemplo, un entero y ese entero solo lo usas una vez, solo se está eliminando la entrada que tú le hayas dado, ¿no? O sea, si le dices un valor de 20 y al reiniciar la aplicación ya no existe ese valor, ¿a eso se refiere que es estático? ¿O se refiere a que tú creas una variable, pero esa variable deja de existir y solo existe cuando la necesites? ok. Vamos a ver, los métodos estáticos en Java, al menos, bueno, al menos en Java, lo que pasa es que se usa una palabra reservada llamada static. Esa palabra reservada indica al programa, oye, esta variable es estática y por lo tanto es parte de una clase. Eso quiere decir que en lugar de convertirse en un componente de la memoria stack de la pila, pasa a ser automáticamente una variedad de la clase, es decir, pasa a ser una variable de la clase. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el tiempo que esté en ejecución esa clase en particular o ese programa en particular, esta va a seguir funcionando aun cuando las otras variables que están en el stack ya no funcionan. Si tú declaras, por ejemplo, una variable que sea entera y le metes, no sé, lo que sea un número uno, esa variable va a permanecer viva siempre y cuando se utilice, ¿no? Se utiliza y una vez que se deje de utilizar, esa variable ya no va a seguir viva. En cambio, con una variable estática, la cual está implementando esta palabra reservada llamada static, lo que va a hacer es que va a permanecer viva durante todo el programa y se va a poder utilizar en donde sea. Obviamente que durante tu compilación o durante la creación de tu programa, tú vas definiendo esas variables, tú vas viendo dónde se utilizan, dónde no se utilizan, y básicamente es eso. Entonces, no sé si aclaré tu duda o tengas una duda un poco más profunda acerca de esto. No, no, sí, está bien, gracias. Excelente. Vámonos con entonces la siguiente parte. Esto lo que lo que comprende ya el comienzo de lo que sería ya el lenguaje como tal. Vamos a hablar de las clases en Java. Pasemos primero que nada a la estructura de las clases. ¿Qué es una clase en Java? Una clase es básicamente, pensémoslo como una plantilla en la cual nosotros vamos a ir creando objetos. ¿Con qué me refiero a esto? Es la plantilla como tal, es un objeto y nosotros podemos definirle ciertos miembros que se llaman propiedades, campos o métodos. Entonces vamos a pensarlo así. Es como si tú tuvieras una hoja de papel y en esa hoja de papel ahí tienes anotadas ciertas cosas. Y pues básicamente todo eso que está ahí es por sus propiedades, ¿no? Ahora lo voy a explicar con una analogía un poquito más entendible que sería la del carro. Esta analogía a lo mejor la han visto en muchas partes.
Y es tan simple como eso. Una clase en Java es un bloque que nos permite hacer construcciones básicas. Una construcción básica podría ser un automóvil. ¿Por qué un automóvil podría ser una construcción básica? Como saben, Java es un lenguaje orientado a objetos. Entonces nosotros podemos crear cualquier objeto que nosotros queramos. Vamos a ir con el objeto carro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene un carro? Vamos a ir primero con eso. Las propiedades y campos. Tenemos miembros de una clase y tenemos lo que es propiedades y campos, ¿no? Entonces, el auto es la clase. Entonces, la clase se va a llamar auto. Ahora, siguiente a esto, ya sabemos que la clase se llama auto. Ahora, ¿qué propiedades y qué campos podemos crear de este auto? Por ejemplo, no sé, el color del auto, el color es rojo, ¿no? ¿Qué más tiene el auto? ¿Qué otra propiedad o característica tiene? Tiene puertas, tiene tiene focos, tiene un modelo, tiene una marca, tiene llantas, etcétera, vidrios. Entonces, toda esta parte que compone las características pueden ser llamados propiedades. Es decir, es todo lo que compone al objeto, todo lo que es visible para nosotros y que nosotros podemos decir, no, pues todo esto es lo que tiene. Obviamente que hay un montón de propiedades dentro de un objeto, porque, pues, por ejemplo, en un auto, pues, no nos podemos limitar a solo lo que vemos fuera, sino que también lo que tiene externamente para funcionar, ¿no? Pero de momento pensémoslo así. Todas las propiedades y campos son lo observable de ese objeto, son las cosas que podemos ver y que podemos definir. Siempre que piensen en hacer una clase, primero definan muy bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué objeto es el que voy a querer crear, ¿no? Por ejemplo, el auto, ¿no? Ok, tengo el auto. ¿Cuáles son sus características? Bueno, muy sencillo, tengo el color y todo eso, lo que ya mencioné, y listo. Estas propiedades dentro de una clase se encargan de mantener un estado del programa. ¿Y a qué me refiero con el estado del programa? El estado del programa se refiere a lo que vayamos almacenando dentro de esa propiedad. Por ejemplo, tú tienes un objeto que es el auto, ¿no? Que es la clase auto. Entonces, ese objeto de la clase auto, una vez que tú dices, no, pues tengo la propiedad color, pues sencillo. ¿De qué color es el auto? Pues es rojo. Entonces, ese estado, que es el que tiene el auto, ya está almacenado dentro de la propiedad color. Es decir, yo le digo a la propiedad color le digo, oye, es de color rojo el auto. Y eso se va a mantener toda la vida útil del objeto hasta que el objeto no se destruya. Es lo mismo, funciona con todas las cosas externas, funciona con todo el mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos características que no podemos cambiar de nosotros mismos. Por ejemplo, nuestros ojos. Nuestros ojos nunca van a cambiar. No van a cambiar de color ni hoy ni mañana, no va a pasar algo diferente. Entonces, eso es un estado, ¿no? Entonces, ese estado se mantiene, se va a mantener durante toda tu vida y no va a cambiar. Y lo mismo va a pasar con el auto. Ahora, una vez que nosotros cambiemos ese color, entonces nos estamos refiriendo a otro auto, ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque cambiamos una de sus propiedades, una de sus constantes. Entonces, las propiedades y campos se van definiendo por cada una de las clases, es decir, por cada uno de esos objetos que nosotros vayamos creando. Entonces, esa propiedad que tiene el auto, pues ya les dije, es el color y es rojo. Las llantas, ¿qué propiedad sería? ¿Cuántas llantas tiene un auto? Pues tiene cuatro. Entonces, son cuatro llantas y eso se mantiene durante toda la vida útil del auto. ¿Hasta aquí queda alguna duda con lo que es una propiedad? ¿Cómo funciona esta parte? ¿Podrías explicar un poco mejor la parte de los métodos, por favor? Ah, todavía no la he explicado. Todavía no la he explicado. Ah, ok, ok. Sí, a esa parte todavía no he llegado. Por eso pregunto de las propiedades primero antes de que yo me pase a los métodos. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Algo que quieran reafirmar? Entonces los métodos ya sería lo que varía, ¿no? Por ejemplo, en un coche la velocidad o en los ojos cuántas veces parpadea. Exacto. Ahorita lo voy a Ah, explicar a grandes rasgos qué es para que lo vayamos viendo, ¿no?
Entonces, bueno, ya no quedaron dudas de propiedades, vamos a pasar a métodos. Métodos, vamos a definirlo como toda acción que podamos realizar de un objeto. Por ejemplo, el auto, ¿qué puede hacer? El auto puede hacer muchas cosas. El auto puede acelerar, puede desacelerar, puede retroceder, puede frenar, puede encenderse, puede apagarse, puede encender luces, puede apagar las luces. El auto tiene un sinfín de cosas que hacer. Entonces, ¿qué es realmente un método? Son todas esas acciones que nosotros podemos hacer con nuestro objeto. Vámonos a irnos con una acción muy sencilla. El auto, ¿qué puede hacer en primera instancia? Apagarse, ¿no? O encenderse. Entonces, ¿qué es lo primero que hago yo cuando me subo a un auto? Pues meto la llave, le doy vuelta y se enciende. Magia. Esa acción que realizamos nosotros dentro de un programa o dentro de una clase sería definir un método que se llame arrancar o encender. Entonces, ese método arrancar lo que va a hacer es va a decir, ok, aquí hay un cambio de estado, están sucediendo ciertas cosas, pero como tal lo que tengo que hacer es encender el auto, ¿no? Entonces ese método inmediatamente dice, ok, el usuario quiere encender el auto, vamos a encenderlo. Y tú giras la llave y se enciende el auto, ¿no? Entonces, los métodos funcionan exactamente para eso, ¿no? Para que hagamos comportamientos que tienen ciertos objetos. A eso se refiere. Como por ejemplo el ejemplo que daba ahorita nuestro compañero Eduardo, que era el de parpadear. Cuando tú pues necesitas parpadear, ya sea por cualquier cosa, pues lo haces involuntariamente, ¿no? Pero como tal, si tú fueras un objeto o si tú fueras una clase, la clase, por ejemplo, no sé, humano, tú tendrías un método que se llamaría parpadear. Ese método llamado parpadear es un comportamiento que tú tienes que sucede de manera aleatoria durante tu día o cuando estás ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo y dices, oye, pues me da por parpadear, ¿no? Ahorita voy a parpadear un poco y te pones a parpadear como si estuvieras en un cuento de hadas, ¿no? Te empiezas a fijarte en aspectos de la vida que ni tú sabes por qué, pero lo haces, ¿no? Entonces, básicamente es un comportamiento, es algo que hacemos rutinariamente o es algo que hace rutinariamente cualquier objeto que tú quieras, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda con respecto a los métodos? O sea Vale. que, por un decir, podría hacer una clase que se llame, eh, como dices, arrancar coche, en el cual esté llamando a la otra clase que se llama coche para hacer la acción, ¿no? No precisamente. Vamos a ver. Lo que tú harías sería lo siguiente. Vamos a aprender esta parte de cómo ir definiendo métodos dentro de clases, porque como tal, la clase es el lugar donde vamos a construir todas estas propiedades. Piénsalo de esta manera. Voy a abrir el Paint para que lo pueda explicar un poco mejor. Entonces, vamos a ver. Tú tienes este objeto. Vamos a definir este bloque, ¿no? Este bloque es tu clase. Es tu clase. ¿Ok? Dentro de esta clase, nosotros vamos a tener dos cosas. Vamos a tener sus características que van a ser las propiedades y los métodos. ¿Ok? Dentro de Java conocemos algo que se llama método main. Ahorita lo vamos a explorar y vamos a aprender cómo funciona y todo eso. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a ejecutar esta clase, tú dentro de ella pues tienes este método. Cuando tú creas un objeto de esta clase, tú lo que haces es empaquetas todo esto y esta clase tiene tanto las propiedades como los métodos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la propiedad, digo, la clase auto. Ya tengo lo del color, ya tengo el método arrancar. Entonces, de repente lo estoy usando en otra, en otra clase. La otra clase se llama ciudad, ¿no? La otra clase se llama ciudad y en esa otra clase yo quiero usar la clase auto. Bueno, pues llamo a la clase auto. El auto va a ser usado en esta clase. ¿Por quién? Por una persona. Entonces, una vez que sea usada dentro de esta clase por otra persona, lo que yo voy a hacer es mandar a llamar este método. No voy a llamar a la clase como tal, sino al método que se va a encargar de arrancar el automóvil que va a estar acá, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, eso es lo que va a suceder. Tú vas a tener tu clase aquí, por fuera, vas a tener definidas todas sus propiedades, que van a ser los colores y todo. Vas a tener aquí definidos los métodos, que son todas las acciones que va a realizar. Y dentro de esos métodos vas a tener ahí definidos el arrancar, ¿no? Entonces, cuando otra clase quiera llamarlo, lo único que va a hacer es mandar a llamar a auto, y auto a su vez va a mandar a llamar arrancar. Y entonces una vez que manda a llamar arrancar, se enciende el auto. Así es como funciona realmente. No es que tú crees una clase alterna que se llame arrancar, porque pues entonces, ¿cuál sería el propósito? Como tal, las clases se utilizan para crear objetos, dígase de un auto, dígase de una persona, dígase de un PC, etcétera. Todo objeto que se te venga a la mente lo puedes crear. Como tal, la acción de arrancar no es un objeto, entonces no lo podemos definir como tal, ¿vale? No sé si con esto aclaré tu duda. Eh, Disculpe, entonces puedo interpretar yo como esto es un objeto, bueno, una clase en Java es un objeto, por ejemplo, un refrigerador, ¿no? Es un objeto, ¿no? Y cada una de sus propiedades Ujú, es pues, ¿cómo se llama? Es lo que es cada una cosa de las cosas que caracterizan al refrigerador, ¿no? Por ejemplo, el tamaño, el exacto. color, el voltaje y los métodos es lo que hace, o sea, enfriar, regular la temperatura, que prende luz, que se apaga cuando cierra la puerta, eso ya son los métodos. Así podemos interpretar lo que es una clase entonces. Exactamente. Eso es tanto como los componentes que tiene la clase, como lo que es la clase. Y todo eso al final, pues es un objeto, tal cual, como la analogía que acabas de dar. No sé si te haya podido responder tu pregunta, Kevin. Sí, 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 sí. Muy bien, entonces voy a cerrar esto, ya no tiene mucho caso que lo tengamos. Si ya no queda ninguna duda con la estructura de una clase, me voy a pasar a lo siguiente, al primer ejemplo que vamos a ver acerca de una estructura de una clase. Entonces, ¿no queda ninguna duda? Vale. Vámonos a lo que es una clase o lo que es principalmente una clase dentro de lo que sería Java. Vamos a hablar de lo que es todo esto que ven aquí. De momento, a lo mejor ya nadie le hace sentido, pero vamos a explorarlo esto pues dentro del compilador. Entonces, voy a venirme al Eclipse. Ahorita no es necesario que ustedes lo abran, no se preocupen, no van a programar nada todavía, solo van a observar. Voy a venir aquí al proyecto, permítanme busco, acá está mi primera clase en Java. Voy a abrirlo y les voy a mostrar lo que sería pues una clase en Java, ¿no? Entonces, vamos a irnos, ahorita de momento no le presten atención a esto que está aquí. Vamos a venir aquí, vamos a ver un poquito cómo realmente funciona. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es esto. Un modificador de acceso llamado public, una palabra reservada que se llama class, y con esto le indicamos al Java que esto es una clase, y acá tenemos un nombre por default llamado mi primera clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar nosotros siempre que queramos crear una clase dentro del lenguaje de programación Java? Y para esto voy a hacer uso del bloc de notas. Tengo abiertas bastantes cositas aquí. Voy a abrir otro más y vamos a abrir aquí lo que sería este. Vamos a hacer aquí una pequeña clase muy rápida. Vamos a hacer un public class, no sé, sillón, ¿no? Por ejemplo. Y entonces vamos a ir definiendo mejor vamos a definir paso por paso para que no se pierdan, ¿no? Vamos a ir primero. ¿Qué es lo primero que necesito al crear una clase? Ah, pues necesito esto que se llama modificador de acceso. Va a ser public, ¿ok? Esto quiere decir que es público y que lo puede usar cualquier otra clase. Luego hablaremos de ello. Ahorita de momento, céntrense en cuál es la nomenclatura correcta para escribir una clase. Es decir, céntrense en qué es lo que necesitamos para poder definir una clase. Lo que vamos a necesitar obligatoriamente, aún sin poner el public, es poner class.
Esto lo que hace es indicarle a Java, oye, esto es una clase y lo vamos a usar para poder construir un objeto. Entonces, inmediatamente Java o el compilador ya sabe que esto es una clase. Posteriormente a eso le vamos a dar un nombre. No sé, ¿qué nombre quieren ponerle a la clase? Pues el mismo, ¿no? Carlos. Ándale, el que le estabas poniendo. Vamos a ponerle carros, ¿no? Bueno, carro en este caso, porque estamos hablando de un objeto individual. Entonces, tenemos ya la nomenclatura escrita. ¿Qué nos hace falta aquí para completarlo? Bueno, pues nos hacen falta las llaves. Las llaves indican que este bloque ya está listo para trabajarse. Y pues ya como tal, aquí ya creamos nuestra clase. Ya creamos public class carro, ¿no? Entonces ya la hemos creado por completo y ya con esto ya tenemos nuestra primera clase creada. Muy sencillo, como por ejemplo aquí, ¿no? Entonces voy a eliminar todo esto para que vean a lo que me refiero. Vamos a suponer que pues aquí vengo y creo una public class carro, ¿no? Y entonces, ahorita me va a marcar un error aquí porque no se llama igual que la que está aquí arriba, pero esa es la idea, ¿no? Tú vienes aquí y defines todo esto. En este caso, si yo la paso a llamarse tal cual como se llama la clase que tengo aquí arriba, es mi primera clase. Y ahí está. El compilador ya la detecta y dice, esta es una clase, ¿no? Ahora vamos a regresar un poquito más atrás a cómo estaba. Y vamos a ver una cosita más, ¿no? Como tal, este modificador de acceso no es obligatorio ponérselo, más normalmente se le pone al que va a ser la cabecera principal de tu clase. Por ejemplo, cuando yo defino una clase aquí en Java, más específicamente en este compilador, que es Eclipse, en la IDE de Eclipse, yo vengo aquí y creo una nueva clase. Normalmente yo le pongo el nombre que yo quiero. Le puedo poner el nombre carro, ¿no? Entonces, le pongo carro y automáticamente se me pone este nombre de aquí arriba que es carro. Y tú dices, qué loco, ¿no? Ya se me creó la clase, es carro, todo bien. Si yo le quito este public de aquí, no pasa absolutamente nada. Así que vamos a ir en orden. ¿Qué necesito yo para definir una clase realmente? Muy sencillo, solo necesito ponerle class, carro y las llaves. Y eso es todo. Con eso ya creé mi clase carro. Ahora, ahorita vamos a hablar de por qué hay otra clase justo aquí. Por qué existe una segunda clase aquí. Ahorita voy a hablar de ello. Y por qué. Entonces, vamos a ir otra vez a las diapositivas. Vamos a pasarnos a la siguiente, que son los archivos, ¿no? Estos archivos que tenemos aquí, que son de los .java y los .class, que son archivos que son muy importantes dentro de Java. En primera instancia, antes de que yo me pase a lo que son estos archivos, pues lo que vamos a hacer es ver cómo se compila realmente Java, ¿no? Cómo es que realmente funciona la JVM, cómo es que hace toda esta magia por detrás. Y para eso, pues voy a tener que guardar pues esto de aquí, ¿no? Vamos a ir lo voy a guardar, bueno, lo voy a guardar aquí en el escritorio. Voy a crear una carpetita, nueva carpeta. Vamos a crear aquí, vamos a crear la carpeta. Aquí le voy a cambiar el nombre a clases, ¿no? Clases Java. Entonces vamos a meter esta carpeta aquí. Vamos a meter el carro.java. Listo. Entonces ya tengo aquí carro.java. Ya lo creé. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir al lugar donde la he creado, ¿no? Aquí la tenemos, es clases de Java. A ver si me dejas. Ahí está. Entonces vengo aquí, voy a abrir el CMD para mostrarles un poquito cómo realmente funciona esto. Vamos a ir aquí al CMD y lo primero que vamos a hacer es compilar la clase. Ahora, ahorita van a ver que existe carro.java. Nada más, una vez que yo compilo esta clase, que le doy java carro.java,
Entonces se me va a crear aquí un archivo .class. Este archivo .class, ahorita vamos a hablar de él, es un archivo que va a procesar la JVM. Y es muy importante que se nos cree porque una vez que ya lo tenemos ya podemos pues ejecutar la clase carro. Ahorita si yo trato de ejecutar la clase carro no me va a dejar porque no tenemos, no podemos, no tenemos una manera de ejecutarlo. Es más, para mostrarles, les voy a mostrar por qué no nos va a dejar. Nos va a marcar, nos debería marcar un error. Y aquí está, nos marca un error porque falta un método main. Ahorita vamos a hablar de él, no se preocupen. Pero de momento así es como se debe pues ejecutar una clase. Primero lo que hacemos es le damos una compilación rápida y después la ejecutamos, ¿no? Entonces, voy a cerrar esto y ahora sí, vamos a explicar estos dos y por qué son tan importantes, ¿no? Vamos a ir primero con lo que es el archivo .java. Es el básicamente donde se almacena todo el código fuente. Si yo vengo aquí a la carpeta y hablemos carro.java en el bloc de notas, van a notar que lo único que está pues es public class carro, ¿no? Simple, sencillo. Una vez que estamos en esa parte, pues es el código fuente, ¿no? Es donde se almacena todo. Una vez que se hace la compilación de esto, se va a generar el archivo .class. En el archivo .class es lo que les comentaba del bytecode, es lo que se transforma en el compilador. Una vez que se ha compilado, se transforma el archivo en un bytecode y todo esto de aquí estará listo para procesarse a través de la JVM. Entonces el archivo .class lo que guarda es bytecode. Y pues estos archivos como tal funcionan, son los que hacen todo el trabajo para poder procesar pues toda la información que hemos creado, ¿no? En última instancia, lo que hace la JVM es agarrar este bytecode, lo procesa, lo interpreta, lo traduce a código máquina y una vez que está traducido, se lo manda a la computadora y le dice, oye, ejecútatelo, ¿no? Lo ejecuta y listo. Eso es todo. Así es como realmente funciona. Entonces vamos a abrir también, aquí valdría la pena abrir el archivo .class para que vean un poco de lo que está, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece todo esto y pues todos estos emblemas y cosas de así. Aquí es el código que va a estar interpretando la JVM, ¿no? Esto ya es después de haber compilado todo, te dice aquí el número de líneas, etcétera, etcétera. Ahorita pues de momento no, pues no podemos interactuar ni hacer nada con él. De hecho, casi nunca se interactúa con este código. Es meramente, pues, en una función explicativa, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda acerca de estos dos archivos? Entonces el punto Java solo es el código y el Exacto, punto class es el bytecode que se le correcto. va a enviar a la máquina. Exacto. Es el que se le va a enviar a la JVM. La JVM lo traduce, lo interpreta y le dice a Windows, a Mac, a Linux, cualquier sistema operativo que tú quieras, le dice, ya está listo, ejecútalo por favor y listo. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros con eso? Prácticamente lo que nos mostraste es lo que sucede detrás de la interfaz gráfica del, Del bueno, va del Eclipse. Eclipse, ¿no? Ok. Sí, déjenme ver si se los puedo mostrar mejor porque es más bonito cuando lo pueden ver. Voy a venir acá, voy a ir a mi workspace. Aquí, este es mi workspace, es mi espacio de trabajo donde está todo esto mismo de aquí. Entonces, vamos a entrar a mi primer proyecto en Java. Aquí aparece el SRC, que es donde está almacenado todo. Está com, clases de Java. Y vamos a buscar, es aquí mi primera clase, ¿no? Y como ven, aquí está mi primera clase .java y carro.java. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y dónde están los archivos .class? Esos archivos se crean una vez que se compila la clase. Esos archivos normalmente se almacenan en una de estas carpetas. Ahorita no tengo muy en claro en cuál estén. Deberían estar creo que más o menos por aquí. Vamos a ver si es esta. Sí, aquí están. Entonces, ahora, pregunta para todos. ¿Cuántos archivos vieron en la anterior carpeta que revisamos que era la de Java?
¿Cuántos archivos habían dentro de la carpeta de mi primera clase? Ahorita Dos. dos. Entonces, 2. ¿por qué hay 3 aquí? ¿Verdad? Por el número de clases, ¿no? Exactamente. Por el número de clases. Esto es una manera de verlo y yo creo que quiero que todos lo tengan muy en cuenta. La IDE maneja un sistema de archivos. Todo ese sistema de archivos está vinculado entre sí. Entonces, lo que hace el compilador es decir, aquí hay una clase, una, aquí hay otra clase, dos, y aquí hay otra clase, tres clases. Y como hay tres clases, las tengo que compilar las tres, independientemente de sean clases dentro de otra clase o sean clases por fuera de la otra clase. Esto quiere decir que yo puedo tener, por ejemplo, vamos a crear otra para que vean a qué me refiero. Vamos a crear la clase, no sé, persona, persona. Yo creo esta clase, la guardo y automáticamente acá aparece persona. Ya se compiló. Pero si yo me voy para atrás, yo me voy al src, entro aquí a clases de Java y me meto a mi primera clase. Oye, pues aquí nada más hay dos archivos. ¿Cómo le hace Java para saber cuántas clases hay adentro? Bueno, eso lo hace la JVM. Eso lo hace el compilador. El compilador dice, lee todo esto, viene desde aquí, empieza a leer tic, 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 y va leyendo todo. Y una vez que lo lee, va sacando. Llega aquí, compila esta clase y dice, ok, mi primer archivo .clase aquí está. Sigue leyendo, encuentra este otro, órale, hay otro. Y lo mismo pasa con mi primera clase, ¿no? Viene, tic, 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 lee, listo, vámonos. Siguiente, vuelve a leer y ahí está. Y entonces ya tenemos 4 archivos en total. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de esto? Yo sé que puede sonar un poco enredado, pero ¿tienen alguna pregunta? Así es como normalmente se maneja. El compilador los va acomodando por sí solos y como tal, el número de clases que tú crees, esas van a ser el número de .class que van a existir, ¿ok? Esto es porque la JVM después tiene que ejecutar esos códigos, independientemente de estén o no adentro de una clase ya creada. ¿Tienen alguna pregunta acerca de cómo funciona el sistema de archivos como tal? No, yo no. Ujú. ¿Sí qué pasó? Perdón, no lo escuché. No, yo te digo que yo no. Ok, Todo claro, chavos, todo claro. excelente, excelente. Sí, Entonces, todo claro, todo claro. excelente. Esto es muy importante porque más adelante dentro del examen van a venir preguntas como estas. Bueno, hasta aquí el archivo .java y .class limpio, ¿no? Ya lo tenemos. Así que vamos a lo siguiente. Lo siguiente sería, pues, explicar un poquito más, ¿no? Normalmente en Java, una clase, o bueno, más bien el modificador de acceso public, quiere decir que otra clase puede llamarla en Java. Es decir, cualquier clase que yo tenga en otro lugar puede llamar a la anterior clase. Ya sé que esto es algo extraño, ¿no? Aún así, esto pues no es una constante, dado que puede tomar cualquier otro modificador. Es decir, una clase que es public, de repente podría ser private, podría ser protected, podría ser de cualquier otro tipo. En este momento, lo que Static, ¿no? sí es, sí, normalmente las clases son estáticas, dependiendo de cuáles sean, pero, ajá, en este caso, static no es un modificador de acceso, sin embargo, sí que pueden ser estáticas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es la única regla que sí es obligatoria dentro de una clase, y es que tengamos un public nada más por clase. Por ejemplo, yo tengo aquí public class, mi primera clase, dentro de esta clase, y ya saben que esta clase pues está ligada al sistema de archivos. Dentro de los archivos me va a aparecer mi primera clase .java, y esta de aquí está ligada con esta de aquí arriba, y esta a su vez es la que está aquí. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí no nos hemos perdido?
No, todo claro. No, Ok. todo bien, está bien. Muy bien, entonces, ya que estamos ahí, tenemos una clase, mi segunda clase. Esa clase es independiente, no pasa nada, la podemos tener ahí. Las que tú quieras, puedo crearte si quieres ahí, perdón, aquí un problemita, cuarta clase. Y da igual, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa con esto de aquí? Esta no va a compilar, veamos. No compila. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Java lo que hace es que nada más puede tener una clase para un archivo. Si el archivo se llama mi primera clase.java, tú tienes que implementarlo obligatoriamente en algún punto. Si yo trato de implementar con otro nombre, este archivo me va a decir, oye, aquí hay un problema, el tipo público que tú estás diciendo, mi tercera clase debe definirse en su propia fila, es decir, que debe de ser mi primera clase.java. Esto tiene que ser definido en su propio archivo, es decir, que si nosotros quisiéramos que fuera public, tendríamos que agarrar y crear otro archivo aquí que sea clase y ponerle ese nombre y entonces ya podría ser público, pero mientras tanto únicamente podemos mantener uno solo a la vez. Esto quiere decir que yo no puedo estar creando muchos public class. Eso es una constante, eso es obligatorio, eso te va a suceder de aquí hasta Java 800. Y entonces esto pues es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Al momento de que vayan empezando a crear sus primeras clases, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a ello? O sea que de a fuerza en algún punto del código tengo que tener un public class con el nombre del archivo. Pues como tal, el que debe ser público es este de aquí. A ver, lo diré de esta forma, más fácil. El nombre de este archivo debe coincidir con la clase que sea pública. La clase que tenga el public, su nombre debe ser igual al que tenga el archivo de aquí arriba. Es decir, el archivo mi primera clase.java debe llamarse igual en la clase que tú le vayas a implementar el public. ¿Ok? ¿Ya eso ya se entendió? Sí, sí. Ok. Entonces, otra pregunta por ahí, creo que Benja, ¿dijiste algo, amigo? No es necesario que el class, o sea, que el public class esté de primero, ¿verdad? O sea, puede haber muchos class antes de un public. El punto es que exista un public que tenga el nombre del, pues, va del archivo. Exacto. Yo lo puedo obtener Ah, ok. aquí y no pasa absolutamente nada. Obviamente que por estructura es ideal que lo tengas primero. Sí, ¿cómo se dice? Por orden. Bueno, sí, Es un tipo de ajá. ordenamiento. Esto es más que nada un acuerdo, ¿no? Que se tiene entre programadores. Que hay que llevar un orden con respecto a lo que vayas haciendo aquí adentro. Entonces, este orden, pues, debe ser siempre tu primera clase. Para que lo tengan muy en cuenta, pero como tal, pues no pasa nada si yo hago un collage así de las clases y empiezo a poner que si las clases estas arriba, las otras abajo y etcétera, ¿no? Pero como tal, pues sí, de preferencia ponerla aquí arriba, ¿no? Ok, ok. Gracias. Excelente. Este, entonces, aquí hay una cosita muy interesante y es que incluso podemos llegar a tener más de una clase en el mismo archivo. Cuando tenemos más de una de ellas, pues no podrá ser public, ¿no? Es lo que veíamos hace un momento, es lo que les decía, que si yo tengo estas otras clases, no las puedo, no las puedo hacer públicas, ¿no? Pero puedo tener más de una clase en un mismo archivo. Puedo tener, aquí tengo una clase, aquí tengo otra clase y no pasa absolutamente nada. Antes de que terminemos con esto y pasemos a los comentarios, ¿alguna pregunta? No, no, no. Vale.
Entonces vamos a los comentarios. Comentarios. Esto está fuera del scope realmente de lo que es el examen OCA, pero yo decidí agregarlos porque mucha gente no los conoce o no los ha visto, a lo mejor casi nunca te lo explican, ¿no? Entonces es muy importante pues esta parte, es para más que nada dejar en claro qué hacen ciertas cosas, poner explicaciones dentro de un programa, dejar ahí como que mini descripciones, notas que tú quieras. Entonces vamos a ver que existen 3 tipos de comentario. Este es el comentario individual, o es decir, de una sola línea. Este comentario se hace de la siguiente manera. Por aquí tengo un paquete con esos comentarios. Entonces vamos a ver. Primer comentario. Hola, este es un comentario de una sola línea. Este de aquí es un comentario. Como pueden ver, los comentarios aquí el compilador no les hace caso. Es decir, no los toma en cuenta. El compilador es lo suficientemente inteligente para saber cuándo es un comentario, siempre y cuando lo pongamos de la manera correcta. Es decir, siempre va a saber qué parte es un comentario con solo que definamos estas dos rayitas. Entonces, para definir un comentario de una sola línea, lo que vamos a hacer es colocar estas dos slashes de esta manera y le vamos a poner: hola, soy un comentario durante esta clase. Saludos, ¿no? Entonces, ahí está. Le pusimos un comentario y pues aquí va a permanecer durante todo el tiempo que tú quieras. Lo puedes eliminar si quieres, obviamente que es más que nada pues para dar contexto de ciertas cosas. Hablemos ahora del comentario de línea múltiple o un comentario de múltiples líneas. Este es un ejemplo de él. Este es un comentario que contiene más de una línea y lo único que tenemos que hacer para crearlo es poner el slash, un asterisco, le picamos al enter y ponemos otra vez el slash para cerrarlo. Y listo, ya tenemos un comentario multilínea y como ven, si yo quiero, puedo ir dándole enter sucesivamente así, taca, 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 hasta que yo quiera. Y durante todas estas líneas yo puedo escribir lo que yo quiera y todo esto va a ser comentario sin ningún problema. Obviamente que si yo escribo aquí afuera donde acaba, pues ya no es un comentario y me lo detecta como un error, ¿no? No me compilaría. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta acerca del comentario de una línea y el multilínea? No. Ok. Ahora vamos a pasar al comentario que probablemente es el más interesante de los 3, y este es conocido como el Javadoc, que es un tipo de comentario multilínea. El Javadoc sirve para irle poniendo documentación a las cosas que hagamos. Esto es un término más de lo que es ya más especializado en base tecnológica. Es lo que nosotros llamamos documentación, o son documentos que cuando una persona que es externa al programa o que no creó el programa como tal o la aplicación o en lo que estemos trabajando y venga aquí, va a necesitar información, ¿no? Porque es como cuando te piden armar uno de esos, no sé, una casa de madera. Oye, ¿y cómo armo yo una casa de madera? ¿Qué tengo que hacer? Dame unos planos, dame una información, un esquema, unas instrucciones que me digan qué pasos tengo que seguir para armar una casa de madera. O lo típico, te llega una estantería que compraste en internet que se te hizo muy bonita, la compraste y viene con unas instrucciones y pues eso es, ¿no? Esas instrucciones que vienen es la documentación que te dice qué tengo que hacer para poder armar la estantería que compré en internet, ¿no? Entonces, los Javadocs, ¿en qué se pueden poner? Se pueden poner en clases, se pueden poner en métodos, más al rato vamos a ver en qué métodos se pueden poner y básicamente pues para eso sirven. Entonces mira, aquí yo tengo un Javadoc, vamos a aquí está arriba y yo lo que le estoy diciendo, esto es un ejemplo de un comentario Javadoc y le puse aquí el autor, que soy yo, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que ciertas clases tengan Javadocs? Porque cuando tú las checas, aquí abajo en esta pestaña que nos dice Javadocs, se va a desplegar. Y miren qué bonito. Esto es un ejemplo de un comentario Javadoc. Entonces vamos a indagar un poquito más acerca de esto para que... Ay, se me perdió
se me perdió el... Ahí está. Entonces, voy a poner aquí algo rapidito que es el main para que lo vean. Y voy a crear aquí rapidito, voy a mandar a llamar un objeto. Esto pues es meramente informativo, o sea, para que ustedes vean para qué sirven los Javadocs. Permítanme un momento. Y ahora voy a importar esto para poder mostrarles a qué me refiero. Entonces, por ejemplo, yo vengo aquí, le dejo seleccionado enfrente de esto y miren, todo esto es un Javadoc y todo esto es información importante que me dice qué hacen ciertas cosas, ¿no? O por ejemplo, aquí pues el escáner me dice que podemos parsear un objeto de tipo primitivo o podemos usar expresiones regulares, ¿no? O me dice que puedo hacer inputs con ciertos tokens, ¿no? Que podemos sacar estos inputs con patrones delimitados, etcétera, ¿no? Básicamente, pues lo podemos usar para ciertas cosas, ¿no? En este caso. Y asimismo funciona lo que sería para las clases. Entonces yo puedo hacer otras cosas, como por ejemplo le puedo poner aquí otro arroba y puedo poner API Node, un autor, una categoría, que si ya no funciona, las notas de la implementación, las especificaciones de la implementación y así subsecuentemente todo lo que queramos ponerle, ¿no? Que aquí tiene varios valores, para que tú le vayas poniendo, ¿no? Entonces, de momento, pues así funciona. ¿Cómo lo hago yo para crearlo? Lo único que tengo que hacer es ponerle el slash, seguido de dos asteriscos, le doy enter y listo, ya tenemos nuestro Javadoc. Y entonces ya puedo empezar a escribir clase creada para explicarle a los alumnos de este curso, ¿no? Y le pongo autor esta clase. Y entonces ya puedo venir aquí y mira, clase creada para explicar a los alumnos de este curso quién es el autor, esta clase. Y listo. Ese es el funcionamiento como tal de un Javadoc. Es documentación que más al rato puedes utilizar o que más al rato cualquier otra persona podría utilizar, ¿no? ¿Alguna pregunta acerca de los comentarios que vimos ahorita? No. Ok. Vámonos al método main. Vamos a hablar un poquito de lo que es el método main, cómo funciona, para qué sirve. Entonces, arranquémonos rápidamente. El método main actúa como un punto de entrada para la ejecución de un programa. Como tal, lo que pasa con el método main es que la JVM viene, llega y dice, oye, estoy buscando a alguien que se llama main para poder ejecutar tu aplicación. ¿Dónde está? Entonces lo está buscando, él se encarga de hacer este escaneo, empieza a llamar hasta que lo encuentra, ¿no? Encuentra el main y dice, ah, ok, aquí está el main. Y el main, la particularidad que tiene es poder ejecutar de manera controlada nuestro programa. Todo esto como se realiza, la JVM ya trae por detrás ciertas de especificaciones que pues le permiten buscar este método y ejecutar código. Entonces el método main, esto es lo que hace, ejecutar código, ejecuta lo que sea, ¿no? Lo que sea que tengas dentro del método main, ¿no? Y lo ejecuta pues de una manera controlada, es decir, va línea por línea ejecutando poco a poco. Ahora que sabemos un poco más acerca de él, vamos a conocer lo que es la sintaxis correcta que debe tener el método main. Primero que nada, debe ser público. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Primero que nada, el modificador de acceso deberá ser público. ¿Por qué? Porque cuando la JVM va y busca, necesita que no tenga ninguna restricción. Necesita poder buscarlo independientemente de lo que sea, poder llamarlo sin, sin mayores complicaciones. Entonces, si este modificador de acceso no está presente, es posible que la JVM tenga problemas para buscarlo. Y entonces, si no lo puede encontrar, no se va a ejecutar tu programa. ¿Ok?
Entonces, ese modificador de acceso es imprescindible, public, para poder, para poder ejecutarlo, ¿no? Ese es el primer paso. Primer paso, public. Siguiente paso, palabra reservada o palabra clave, static. Una vez que tú pones el static, significa que el método va a pertenecer a la clase. Hace rato hablábamos de los métodos estáticos en la memoria, y pues esto es lo que son, ¿no? Cuando tú creas algo con static, automáticamente pasa a ser parte de la clase y ya se convierte en un método estático o en algo estático y por lo tanto va a vivir toda la duración del programa. Obviamente el método main ejecuta el programa, entonces él necesita estar vivo siempre. Si él no está vivo todo el programa hasta que la aplicación muera, ¿cómo esperas poder ejecutarlo, no? Es algo más de lógica, ¿no? Entonces, la JVM no necesita crear el objeto, no necesita crear un objeto de cualquier clase, no necesita llamar a la clase, no necesita hacer nada de eso. Él lo que quiere es nada más ir a buscar al método main, encontrarlo, llamarlo y decir, ejecútate lo que tengas adentro. Eso es lo que necesita hacer. Entonces, para evitarnos tantas complicaciones, existe la palabra reservada static, que pues le permite ir a buscarlo como entrar, digamos, entrar como Juan por su casa, ver el método main, agarrarlo y decirle, oye, necesito que te ejecutes, vamos a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la JVM por detrás. Y por eso es obligatorio tener el static. Entonces, ya tenemos dos palabras. Tenemos public y static. Vámonos a lo siguiente. Es el método void. Un tipo de retorno. En los métodos esto es pues muy esencial. Un método contiene, o más que nada, contiene lo que se llamaría algo que va a regresarnos. Esto lo vamos a ver más adelante. De momento no te preocupes mucho por qué es el tipo de retorno, pero a grandes rasgos, un método nos devuelve ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablábamos del coche. Cuando el coche acelera, ¿qué pasa? Pues avanza. Entonces, ¿qué es lo que está devolviendo el método acelerar? El método acelerar está devolviendo una aceleración, ¿no? Entonces se está moviendo el coche y eso es el tipo de retorno que está haciendo, ¿no? El método acelerar, por ejemplo, está devolviendo algo. Ese algo, esa devolución que está haciendo es lo que permite que el coche se mueva. Entonces, eso es a lo que se refiere el tipo de retorno. O por ejemplo, cuando pestañeamos, ¿no? Poníamos ese ejemplo también cuando explicamos esa parte. Cuando tú quieres pestañear o cuando pestañamos, obviamente tú no le dices a tu cuerpo, oye, yo no le estoy diciendo ahorita a mi cuerpo, oye, pestaña. Obviamente no lo hago, ¿no? Entonces, tú lo que haces es internamente desde tu cerebro, haces todas esas funciones internas y lo único que hace es que manda a llamar al método, por ejemplo, pestañear, ¿no? ¿Y qué me devuelve? Ah, pues un movimiento que es muy ligero, muy rápido, el cual mueve esta parte de mis ojos, que ahorita no tengo muy en claro cómo se llaman, pero mueve el recubrimiento de mis ojos, lo baja y lo vuelve a subir y eso es lo que hace, es un retorno. Entonces, podemos hablarlo de esta manera, ¿no? Es todo lo que me devuelve un método. Entonces, cuando nos referimos a void como palabra, vacía, vacío, como le quieran decir, porque pues al final ese es su significado, quiere decir que no va a devolver ningún valor. Y esto es porque para el propósito de ejecutar un programa, pues no es necesario. No necesitamos que nos devuelva ningún valor el programa como tal, solo necesitamos que se ejecute. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda con estas tres características principales que tenemos? Antes de que pasemos a las siguientes dos. No, creo que no. Vale. Vamos a ir a lo que es el nombre del método. Nombre del método. El nombre, ese no va a cambiar nunca, siempre va a llamarse main. Siempre, sin excepción alguna, este nombre no se va a cambiar
absolutamente para nada, ¿ok? Va a ser siempre igual. Eso, grábenselo en su cabeza, main siempre. Ahora, siguiente punto, parámetros. Los parámetros es información de entrada que llega al método main, es decir, son como pequeñas informaciones que viajan y que le llegan al método main. Para saber un poco más acerca de esto, les explico, ¿no? Un parámetro es como cosas que necesitamos para poder ejecutar ciertos aplicativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los parámetros son como variables internas de un método, las cuales sirven para poder recibir información extra. Entonces, un parámetro en un método nos permite recibir más información. Háblese de que en este caso el tipo de información que recibimos es de tipo cadena o string y es un arreglo de cadena. Más adelante, ahorita no se preocupen que es un arreglo de cadena. Simplemente sepan que siempre va a ser obligatorio tener un arreglo de cadena o un varargs de cadena. Esto lo voy a explicar más adelante. Si esto les hace ruido, si alguien ya sabe un poco más de Java y esto les hace ruido, más adelante lo vamos a explicar, pero de momento sepan que cualquiera de estas dos sintaxis que ven aquí son válidas para poder poner como parámetros. Normalmente existe una convención para esto. La convención es que siempre vamos a llamar como args a esos parámetros. Los vamos a llamar como argumentos. Obviamente que tú le puedes poner como tú quieras. Hoy ahorita vamos a ver cómo le podemos poner. Entonces vamos a crear aquí, bueno, pues vamos a modificar esta de aquí. Entonces yo, por ejemplo, tengan en cuenta que esto no es en la IDE, aquí lo vamos a hacer directamente, public static void main, y vamos a crearlo aquí. Permítanme, me faltaron los parámetros, string, le creo estos dos corchetes que son lo que indica que es un arreglo y le pongo args. Y entonces ya definí el método main. Una vez definido, le pongo llave de apertura, llave de cierre y listo, ya tengo mi método main. Tengo este método main, lo puedo guardar. Déjenme lo guardo, ya lo guardé. Y listo, ya tengo mi método main ensamblado. Entonces vamos a repasar una vez más. Tengo public. Después, ¿qué sigue? ¿Me han seguido la pista? ¿Qué sigue? Static. Static. Ok, static. Después, Void. void. Siguiente, Main. main. ¿Vale? ¿Qué van dentro de estos paréntesis? String corchete o string args. Ok, vale. Entonces vamos a ponerle los string con los corchetes y el args. Y por último, pues claro, como es lógico, las llaves. Entonces, listo, ya creé yo mi método main, ya puedo ejecutar mis programas. Vamos a ver cómo ejecutarlos desde, pues, lo que es esta parte de aquí, ¿no? Vamos a ejecutarlo desde el sistema de archivos en el CMD. Entonces me voy al escritorio, vamos aquí a buscar la carpetita, esto de aquí me molesta que se ponga así. Ahí está. Clases de Java, ya tengo compilado carro.java, entonces voy a abrir aquí cmd, ya está abierto, vamos a ver. Ahora, vamos a compilar primero que nada la clase. Javac carro.java. Compilado, listo, se actualizó. Y ahora que se actualizó, vamos a correrla, ¿no? Java carro. Y listo, ya se ejecutó. Y ahora, oye, pero pues no devolvió nada, ¿no? No pasó nada. No sucedió absolutamente nada. Solo se ejecutó. Sí, pues sí, porque no le pusimos nada. Entonces vamos a hacer una cosita. Esto es antes de que terminemos la clase. Les voy a robar, aunque sea unos 5 minutitos extra, para mostrarles algo pues muy interesante, ¿no? Que podemos hacer con respecto a esto. Entonces lo que voy a hacer es, sí me voy a venir para acá para que pues lo podamos hacer más rápido. Lo voy a hacer aquí de esta manera. Voy a
Voy a crear una variable que se va a llamar... No es necesario. Solo lo voy a imprimir. Lo voy a imprimir y voy a imprimir args, ¿no? Vamos a imprimir los args. Vamos a imprimir el primer argumento. Perdonadme. Ahí está. Listo. Ahora voy a pasar esto para acá, para que lo podamos ver, para que yo les muestre algo muy interesante de todo esto. Y para los que están familiarizados con Java, dirán, ¿qué estás haciendo? Pero esto es muy interesante porque yo les dije que main era una entrada, es decir, que va a recibir información, puede recibir información. Y esta es la parte donde vamos a entender qué es un parámetro y para qué funciona. Entonces, esto de aquí, esto como tal, puede recibir información, sí que puede. Y vamos a ver cómo hacer que ella reciba información. Entonces, esto lo voy a guardar para que lo vean. Muy rápidamente me vengo para acá. Vamos a otra vez a compilar la clase carro. Java carro.java, lo compilo y vamos a correrla, ¿no? Vamos a ver qué sucede al correrla. Pero ahora lo que vamos a hacer es que voy a agregar una palabra y se va a llamar mi nombre, ¿no? Por ejemplo, Salvador. ¿Lo corro? ¡Oh, sorpresa! Se imprimió mi nombre. Normalmente, como les decía, esto de aquí arriba, que es el string args, recibe información. Puedes mandarle cosas al string args y decirle, oye, tengo esto, por favor, lo ocupo, ¿no? Para hacer cualquier cosa. Es muy importante que entiendan que esto solo se puede hacer a través de la consola, no lo podemos hacer a través de la IDE. La IDE no tiene esta capacidad de meterle esta información, pero lo que sí tiene es que pues tiene más particularidades y cosas que vamos a poder hacer dentro de ella. De momento, lo que yo quería mostrarles era esto, ¿no? Lo interesante que es que puedo yo enviarle otra información. Por ejemplo, aquí incluso si yo quisiera enviar una palabra más larga o enviar una palabra con cosas. Por ejemplo, si yo quiero mandar una palabra doble como caso duplex, si yo lo mando así, solo se va a regresar caso. ¿Por qué solo se me regresó caso? Porque en el string args siempre se están guardando. El string es un arreglo de objetos, o sea, de aquí, este parámetro que tenemos aquí, maneja más de una sola cosa. Es decir, el arreglo lo que hace es que guarda más de una cosa. Puede guardar varias cosas. Es como si tuviéramos un listado y en ese listado vas poniendo, no sé, jamón, queso, tomate y todo eso y vas guardando. Y cada uno de esos el jamón es uno, el queso es otro, el tomate es otro y así sucesivamente hasta que terminemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo le mandé caso y duplex. Pero en este caso, pues yo solo estoy imprimiendo la primera cosa que yo le mando. ¿Cómo le hago para poner dos palabras en un solo lugar? Pues lo mismo, vengo aquí, pero ahora le voy a agregar esto, unas comillitas aquí. Y una vez que hago eso, magia, caso duplex. Entonces, si yo quiero guardar aquí en el string args elementos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo tengo que ejecutar desde el CMD. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Pues tengo que poner lo que quiero enviarle. ¿Cómo lo hago? Después de haber escrito Java el nombre de la clase, voy a escribir lo que le quiero enviar. En este caso, pues por ejemplo mi nombre, ¿no? Y ya, puedo enviarlo, si yo quiero. Ahora, si yo quiero enviar una oración, tengo que poner las comillas. De tal forma que yo podría enviar saludos a todos los de la clase. Gracias por estar aquí. Y esto, como tal, se está guardando solamente en el primer lugar de lo que es el arreglo que tenemos. Entonces, imaginemos esto para que lo puedan pues palpar un poco, ¿no? Para que puedan entender un poco de ello. Tenemos aquí arriba
args. Y en primer lugar, ¿qué tengo? Pues guardé, no sé, Salvador, ¿no? Bueno, vamos a ir con el ejemplo del caso duplex, ¿no? Caso. En segundo lugar, ¿qué tendría? Duplex. Y entonces tendría caso duplex. Y era lo que pasaba justamente aquí. Que tenía yo caso y luego tenía duplex. Perdón, aquí arriba tenía caso y luego tenía duplex separados. Y entonces al momento de imprimirlo, yo le estaba diciendo aquí a Java, oye, nada más imprímeme el número 1. Me imprimió el número 1 y que claro que nada más me imprimió caso. Una vez que yo agregué pues las comillas, ya supo Java que ahora yo me estaba refiriendo a que caso duplex era uno mismo. Y entonces me imprimió caso duplex. Y listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esto? ¿A alguien le gustaría intentar algo aquí? ¿A alguien le gustaría que creamos algo rapidito y hacerlo aquí? Entonces, para que me despliegue más de una frase, sin las comillas, creo que le quitarías el cero del ARS, de la parte del print LN, ¿no? Porque despliegue todo. Porque así estás dando a entender que me agarres la primera posición. Ok, ya entendí tu caso. Lo que tú dices es que si hago esto, me va a imprimir todo, ¿no? En teoría, o sea, sí. Vamos a averiguarlo, vamos a verlo. Lo voy a quitar de aquí. Esto está muy bien, ¿eh? Esto sirve para que vayan aclarando sus dudas, para que vayan viendo. Vamos a compilar una vez más esto. Listo. Ahora vamos a correrlo. Y vamos a hacerle como tú dices. Voy a agregar aquí caso. Voy a agregar duplex. Y oh, sorpresa. Se me imprimió esto. Pero ¿y esto qué es? Se preguntarán todos ustedes. ¿Esto qué tiene que ver con esto que yo puse aquí? ¿Por qué aparece esta letanía, esta cosa del demonio aquí? Esto es un tema que vamos a ver más adelante, no se preocupen, de momento les voy a dar una idea. Java maneja algo que se llaman referencias y lo que estamos viendo aquí es una referencia a la memoria. Como ustedes recordarán, yo les expliqué que los objetos se almacenan en el heap. En el heap, Java como tal no va al heap y dice, oye, voy a ir a buscar esa cosa. No, no va a buscar el objeto. Lo que hace es que almacena una referencia de ese objeto y eso es lo que estamos viendo aquí. Una referencia. Esto es una referencia. Ahora sí, para poder imprimir, como tú decías, todo, como nos gustaría, tenemos que irlo poniendo uno a uno. Tenemos que ir poniendo 0, posteriormente puedes poner aquí el 1, puedes poner el 2 y así sucesivamente, ¿no? O sea, sería crear aquí varias veces lo mismo para que pudieras imprimirlo, ¿no? Podría yo hacer 0, 1, 2 y así sucesivamente. Si yo lo pongo sin eso, sin especificarle a Java qué es lo que quiero, Java me va a devolver solamente una referencia y eso es todo. Más adelante vamos a ver cómo hacer que Java no me devuelva referencias, sino ahora sí me devuelva todo sin la necesidad de revolverme una referencia. Hay una manera de hacerlo, pero lo vamos a ver más o menos por el capítulo 3, capítulo 4, muchísimo más adelante. Entonces, como tal, ya no... Creo que te refieres al for, ¿no? Creo No, que sí. no. Es una particularidad más especial de Java. Es algo un poquito, es un tema muchísimo más avanzado, pero de momento sépanse que sí lo vamos a ver. Tiene que ver con los métodos y tiene que ver con el método toString. De momento no lo puedo, pues no lo puedo explicar porque sería hacerles estallar la cabeza con tantas cosas que tendría que explicar a la vez. Pero de momento entiéndanlo como que sí vamos a saber cómo hacer que esto ya no suceda y que nos suelte Salvador, Caso y Duplex de un solo golpe. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a esto? Antes de que concluyamos con la clase el día de hoy.
Pues si no estoy entendiendo mal, al momento de imprimir lo que es, ajá, lo que quieres que ponga en la consola, como tienes puesto el cero, lo agarra como si fuese o sea, el caso uno de la palabra que pusiste, ¿no? O sea, desde el cero hasta el número de casos que tengas. Exacto. Vamos a ver. En nuestro lenguaje normalmente no usamos el cero para referirnos al primer lugar, pero en el caso de Java, cuando nos referimos a una lista de objetos ordenados o de un arreglo, nos referimos a que la primera posición va a ser 0, la segunda posición va a ser 1, la tercera va a ser el 2 y así sucesivamente. Piénsenlo como que empezamos a contar desde el 0. 0 es la primera posición, 2 es 1, 3 es 2 y así. Para que no se hagan tanta confusión, solo recuerden inicio desde 0 y luego me voy 1, 2 y así sucesivamente. Si se les hace muy difícil, yo lo que hacía pues era ir haciéndolo con los dedos para no perderme, ¿no? Iba yo 0 y levantaba un dedo, 1 y levantaba otro dedo, 2 y levantaba otro dedo y así sucesivamente. Obviamente que esto es una técnica de niño de kinder, pero conforme vayan interactuando con Java, pues van a acordarse de esto, ¿no? Sí, y efectivamente, como decías, eso es. Si quiero yo imprimir la primera posición, siempre va a ser 0. Hasta Bueno, en aquí. ese caso solo imprimirías caso, ¿no? Y después, si quieres imprimir de la posición uno sería duplex, Exacto. ¿no? Entonces, sí, vamos a mostrarlo, ¿no? Si alguien tiene algo más que hacer, se puede bajar de la llamada con todo gusto, no pasa nada. Como tal, pues yo debo cumplir con su acuerdo, pero siempre y cuando sigan surgiendo dudas, yo voy a seguir, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo para que quede cubierta tu duda. Tengo 0 y 1 y vamos a lo mismo, ¿no? Permíteme compilo y ahora lo ejecuto. Vamos a ejecutarlo con este caso duplex. Caso y duplex. Posición 0, o sea, la 1, posición 2 con el número 1. Hasta ahí, pues imagino que ya habrás visto, ¿no? Sí, 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 gracias. Excelente. Entonces, por mi parte, pues ha sido un gusto el día de hoy. Espero haber cubierto todas sus dudas. Si queda alguna duda más por cubrir, algo que no hayan entendido, algo que se nos esté pues ahí pasando, algo que quieran explorar, yo estoy dispuesto a quedarme más tiempo si es así que lo requerimos. Y si no, no pasa nada durante la semana. Mándenme un mensaje. Oye, ¿sabes qué? Tengo duda de esto, podemos agendar una reunión rápida tal día o tal hora, mándenme un mensaje por el WhatsApp, etcétera, 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 no pasa nada. Yo estaré atendiendo sus dudas en la medida de lo posible, ¿no? De momento, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta acerca de los temas que vimos? Voy a dejar aquí una diapositiva pues abierta para que me dé cuenta que ahí nos quedamos. Solo una rápida, en cuestión de referencias, no sé si me acuerdo bien, lo que cuando imprimiste y te salió el número de referencia, con el tema te salió un Java y muchos números, que yo recuerde, a lo mejor yo me equivoco porque ya tiene rato que me lo enseñaron, esa referencia no se supone que es dónde está ubicado, es, bueno, va lo que estás buscando, dónde se colocó. No se supone que es una referencia de la memoria en donde está ubicado. Es una referencia que se le da al objeto, que Java le da al objeto. Y esa referencia pues se mantiene, ¿no? Es una referencia que se mantiene para ese objeto. Esto está ubicado en el heap y sí, como tal, pues es esta referencia, pero la referencia puede cambiar, o sea, no es una constante como tal. Esta referencia puede cambiar con cada pues ejecución, ¿no? Entonces, dígase de que hagamos esto, ¿no? Venimos aquí y lo mismo args, guardo, vengo acá. Otra vez vengo y hago el javac. Vengo y ejecuto este carro
y le pongo, bueno, ahora sí, déjame ver qué más tengo. Ok. Y pues normalmente debería cambiar. En este caso, no ha cambiado. Creo que es porque tengo el mismo tipo de objeto. Pero normalmente estas referencias que se van creando deben cambiar con respecto al programa, ¿no? Pero sí, estas referencias que están aquí sirven como apuntadores hacia los objetos. Yo podría tener, pues yo tengo el objeto acá en el heap, por este lado, por ejemplo, imaginemos que aquí está el heap y acá está mi referencia, entonces estos apunta hacia ese objeto. Entonces esa referencia que aparece aquí, pues puede cambiar o puede ser esta misma dependiendo de cómo lo interprete la JVM, ¿no? En este caso, pues me imprimió la misma. No sé si aclaré tu pregunta, ¿no? Sí, sí, gracias, gracias, Salvador. ¿Alguna otra duda antes de que terminemos? Nada más antes de que se me vayan, voy a pasar una listita últimamente para ver que todos estén y pues hasta aquí lo dejaríamos. Solamente, pues alguna